Ok, siguiendo entonces, como habíamos comentado en otro video, con esta parte de lo que es un viaje breve por lo que son las teorías psicológicas, toca el turno ahora a hablar un poquito acerca de un pensador de origen francés que lógicamente marcó un hito en lo que es la concepción o la aproximación racional de la mente humana, ¿sí? Básicamente su frase, la de cogito ergo sum, pienso, luego existo, pues es hoy por hoy una frase que ha pasado a formar parte del ideario colectivo, el imaginario colectivo, en cuanto a que justamente expresa de forma fehaciente cuál era su postura psicológica. Pienso, luego existo, es decir, antes de hablar de esencia, hablamos justamente de una actividad intelectual, ¿sí? Si no piensas, no existes. Por lo tanto, esa es la base filosófica justamente de la construcción psicológica de René Descartes. Ok, una anécdota un tanto triste acerca de René Descartes o Renato Descartes, como en algunos otros libros. Bueno, para empezar, fue un niño que tuvo problemas de aprendizaje. Irónicamente, no le iba muy bien en la escuela, en los colegios. Cuando crece, pues empieza a trabajar con su discurso filosófico, etcétera, etcétera. Una anécdota muy significativa y a la vez macabra, es justamente cuando él, en un viaje que se le encomendó para dar clases a una persona que vivía, me parece que en Rusia, pues él fallece. René Descartes fallece en el viaje. Pues cuando quisieron enterrarlo, bueno, cuando quisieron buscar un ataúd apropiado para su tamaño, pues no lo encontraron. Y la anécdota macabra es que justamente a René Descartes en su ataúd le tuvieron que cortar la cabeza, la separaron de su cuerpo, la aventaron por la borda. Y pues cuando tocan tierra la embarcación, pues el cajón de donde estaba el cuerpo de Descartes iba sin cabeza. Es una anécdota un tanto macabra y sobre todo un tanto irónica, porque finalmente el hombre que decía pienso luego existo y donde la cabeza está como el centro de la actividad intelectual, pues literalmente perdió la cabeza y donde quedó, quién sabe. Pero bueno, es una historia un tanto macabra, un tanto un tanto irónica del destino, que el sujeto, el hombre que promulgó una aproximación racional a lo psicológico, pues pierde la cabeza. Bien, ¿qué tiene de importante o qué tiene de especial su método filosófico? Bueno, para empezar, René Descartes quería fundar una ciencia universal. De repente esa ciencia universal pues tenía que tener básicamente tres condiciones para ser llamada ciencia o tres condiciones para ser llamada método como tal. La primera era el abordaje científico de la situación a conocer, es decir, una cuestión empírica, un método que básicamente iba a ser el método científico y una certeza tal que dejara libre de cualquier interpretación o duda del exterior. En este caso, para René Descartes, que no fue psicólogo, por cierto, él era filósofo más bien, básicamente la psicología sí podía ser ciencia siempre y cuando obedeciese el método matemático al igual que la física. Una de las aportaciones también de René Descartes al conocimiento humano contemporáneo, pues es el famoso plano cartesiano. Pues digo, si alguien no recordaba ese punto, pues ya es una anécdota más que pueden contar. ¿Sí? El plano cartesiano se le debe justamente a Descartes. ¿Sí? Bien, en este caso, para que el método que usaba Descartes fuera válido y universal, pues se debería de eliminar toda fuente de incertidumbre y error. Y en este caso, para René Descartes, en su aproximación filosófica, esas fuentes de errores y de incertidumbre van a ser, por un lado, los sentidos, en este caso la percepción, y también la imaginación. Porque finalmente cuando se imagina algo, se está dando una forma de interpretación
una forma de abordar las cosas que no corresponden en realidad con lo que es justamente la parte empírica, la parte medible, demostrable. Bien, por lo tanto, se confía solamente en la razón pura, un acto intelectual, un acto racional al 100%, al margen de cualquier experiencia sensible. ¿Qué significa esto? Que la psicología de Descartes es una aproximación 100% racional, pero que también deja por fuera o deja al exterior justamente la parte sensorial. Lo sensitivo puede engañar. De repente a lo mejor todo el mundo hemos visto cuando se va en carretera, se ve justamente el famoso charco con agua, que se ve, si nos fijamos digamos hacia el frente, sobre todo cuando hay calor, se ve como si la carretera estuviera húmeda, si hubiera un charco. Esa es solamente una imagen, una ilusión óptica. Entonces, esto de alguna manera se puede aplicar o se puede explicar con un abordaje de Descartes. ¿Okay? Esa percepción errónea pues induce también un razonamiento erróneo, ¿sí? Por lo tanto, para Descartes era importante prescindir siempre de la experiencia sensible y solamente confiar en la razón pura. Descartes también crea o propone la existencia de algo que llamó la famosa res cogitans, la sustancia cartesiana. Justamente el cogito es esa parte que nos habla de la esencia del pensamiento. En este caso, el cogito es algo que va a existir en sí mismo de forma independiente de los hechos. En este caso, este cogito se pudiera interpretar o se pudiera entender como las ideas. Estas ideas no van a ser nunca de ninguna forma sustancias, pero básicamente estas ideas van a ser todo aquello de lo que tiene conocimiento inmediato, a través, insisto, del uso de razón. Vuelvo a repetir, en el caso del enfoque cartesiano, es justamente un enfoque 100% racionalista. Y cuando digo racionalista, es una aproximación al extremo racional. O sea, no hay lugar para lo sensorial, ni mucho menos lo emocional. Para él va a ser muy importante justamente que una ciencia que realmente se jacte de serlo, sea de esa forma. Es decir, 100% racional. El problema fue que justamente el Descartes viene a hacer como que más ¿cómo decirlo? Más fuerte el dualismo que ya se venía manejando desde la Edad Media acerca de la dualidad mente-cuerpo. Originalmente era el dualismo alma y cuerpo. En este caso, para Descartes, este dualismo se mantiene y él lo lleva justamente al extremo. El alma y el cuerpo, dice él, son dos cosas o dos sustancias diferentes. El alma va a ser el pensamiento, ¿sí? Que es justamente el mundo de las ideas, esa famosa res cogitans, y el cuerpo, la res extensa, que es solamente extensión de los pensamientos. Es decir, la actividad anímica, la actividad del pensante, se va a manifestar o se va a llevar a cabo a través de lo que es el cuerpo. El cuerpo es quien ejerce finalmente esa función de ser extensión del alma. Pero Renato Descartes no habla nunca de un alma, porque ese es un término metafísico. Para él, el alma es el equivalente a la mente. Pues en este caso, la mente es sinónimo de alma. Y la mente pasa a considerarse como un sujeto consciente de sí mismo. La mente va a ser, por lo tanto, activa y va a fundamentar toda la actividad psicológica. Es decir, en el centro de la actividad psicológica va a estar siempre lo que es la racionalidad y el mundo de las ideas.
Él lo lleva justamente a, insisto, a su máxima expresión cuando afirma que la esencia del alma misma, o sea, de la mente, es el pensamiento. Es el pensamiento y básicamente alma y mente, perdón, mente y pensamiento tienen esa estrecha interrelación y no puede, digamos, conceptualizarse, definirse una sin entender a la otra. Esa sería lo que es la posición dualista cartesiana, que insisto vino como a ser más marcada la diferenciación entre alma y cuerpo. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Decíamos que el cuerpo es la res extensa, es una extensión solamente del alma, de la res cogitans. Para Descartes, entonces, el cuerpo, perdón, va a ser solamente un resultado de una actividad racional pensante y solamente se puede entender como algo mecánico. Y en este caso, como tal, este cuerpo, este movimiento, o que es el cuerpo, se puede como traducir en lo que son reflejos físicos, reflejos simples, como resultado de la actividad nerviosa, y básicamente el cuerpo se puede matematizar o reducir a una cuestión geométrica. De alguna manera, el cuerpo, como digamos, como esa parte que decía Descartes de una respuesta automática, para él las conductas instintivas y los reflejos corporales o automatismos corporales eran una demostración a priori justamente de lo que era una actividad automática, que nada más responde justamente al movimiento del cuerpo por sí mismo, que no controla la mente o la voluntad en este caso, ¿sí? Para Descartes, por lo tanto, va a ser muy importante la existencia de unas funciones psíquicas principales, como por ejemplo, como ya se ha venido diciendo en toda esta breve exposición, el pensamiento, pero también él introduce algo muy importante y significativo, que es la volición o voluntad, ¿sí? Esa voluntad de pensar o de querer hacer las cosas. En este caso, esa actividad pensante va a tener que ser por fuerzas voluntaria, porque si fuera involuntaria, automáticamente pasaría a llamarse reflejo automatizado. Sin embargo, el cuerpo está, por así decirlo, no está exento de sufrir el efecto de lo que él llamó pasiones. Estas pasiones, como por ejemplo el sexo, tiene que ver con cualquier tipo de situación que va a incitar y disponer al alma a querer otras cosas que son ajenas por completo a lo que es la mente humana, lo que es la mente humana en cuanto al pensamiento, ¿sí? Estas pasiones pudieran ser, por ejemplo, la admiración, según términos de Descartes, el amor, el odio, el deseo, la alegría y finalmente la tristeza, es decir, las emociones primarias básicas, ¿sí? Estas emociones básicamente lo que van a hacer es dar como esa predisposición también al cuerpo a querer alejarse de su principal actividad, que sería hacer la extensión de lo que es la actividad pensante. Básicamente esto, así de resumido, pues sería la postura cartesiana sobre la psicología. Continuamos entonces, de momento terminamos este video, continúo pues un poquito más adelante con la siguiente aproximación, para poder de alguna manera hacer más no tan cansado el video en una sola exposición. Agradezco la atención y seguimos en comunicación.